Jehová y pasamos por alto y no le damos la importancia a los nombres que aparecen en la palabra del Señor. Bueno, ahora tomen su Biblia, ábranla en el libro de Ezequiel, capítulo número 17. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Libro de Ezequiel, capítulo 17, verso 1 al 8. Ezequiel, capítulo 17, versículo 1 al 8. Voy a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, lleno de pluma de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes y la puso como un sauce, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas, de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella su rama para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Y en un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que diese ramas y diere fruto, y para que fuese vid robusta. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección al Señor, para que Dios en su bondad nos enseñe y nos hable a través de su palabra. Padre bueno, estamos en tu presencia, amamos tu palabra, nuestro corazón se deleita a través de ella, porque a través de ella tú nos das a conocer cosas maravillosas que nos alegran y traen gozo a nuestras vidas, y nos damos cuenta de que no es en vano servirte, no es en vano caminar por esta senda que tú trazaste. Por el contrario, es una experiencia maravillosa, y te damos gracias porque tú nos motivas, Señor, dándonos cada día a entender, Señor, mi Dios, tu palabra, y al mirar en ella nos damos cuenta que hay tesoros escondidos, que hay riquezas, Señor, mi Dios, que nos hacen sabios para poder transitar y caminar en este mundo. Y nos trae esperanza, nos trae vida y nos trae salvación. Y nos trae, Señor, el recuerdo que usted un día pronto volverá por nosotros. Y en eso, Señor, tenemos nosotros la seguridad y la certeza, porque tu palabra lo ha dicho así. Pronto vienes tú, Señor, a levantar a tu iglesia,
Amén. Y queremos estar preparados para aquel día. Tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, pónganse cómodos. Lo que vamos a observar en este sermón será historia, profecía y un enigma. Y también descubriremos a nuestro patito feo. Usted dirá, hermano, historia. ¿Pero para qué historia? ¿Sabe qué es importante? La historia que aparece aquí en la palabra del Señor. Pablo hacía una recomendación a su hijo Timoteo y le decía: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y añade el apóstol enseñando a la iglesia de Corintio diciendo estas palabras: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor es un ejemplo palpable, verídico, para que usted, como yo, la consideremos y le demos la importancia necesaria para ponerla por obra. Y también nos amonesta. Y eso es lo generoso de parte de Dios, que Dios nos amonesta a través de su palabra. Y en esa amonestación Dios nos ayuda para que nuestro pie no vaya ni para la derecha ni para la izquierda, sino que nuestro caminar sea de forma correcta. Y tenemos un ejemplo, a Jesús. Él es nuestro líder y a Él debemos de imitar y seguir. Amén. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Perfecto. Teniendo esto claro y presente, permítame decirle también que esta profecía, la cual hemos leído, se cumplió completamente, totalmente. Sí quiero hacer saber a la iglesia un detalle no menor. Parte de esta profecía se cumplió de forma parcial en los días del ministerio del profeta Ezequiel. Y la otra parte, y la total, se cumplió en el ministerio de Jesús. Bendito Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver nuestra primera observación y vamos a interpretar esta parábola. Nosotros como chilenos conocemos bien nuestra historia. Conocemos cómo se llama nuestro actual presidente, aunque a muchos no les gusta, a mí tampoco en lo personal. Y también conocemos, ¿no es cierto?, al que lo antecedía. Bueno, para Israel esta parábola no le fue indiferente. Ellos conocían muy bien la historia y sus reyes. Para nosotros, si bien nos cuesta un poco entender esta parábola, pero con la ayuda de Dios, Él siempre se ha provisto de hombres fieles que les reveló y les dio sabiduría para darnos a nosotros, mire qué bueno el Señor, para darnos a nosotros el saber y ahora el entender estas revelaciones. Las dos águilas
que nos presenta el profeta son dos grandes imperios que existieron en aquel tiempo. La primera águila, de grandes cualidades, de alas grandes y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, no es nada menos que el imperio de Babilonia. Y la segunda águila, en menos poder, es Egipto. El cedro en el Líbano, aquí el siervo del Señor hace representación de Jerusalén. El cogollo o el renuevo principal, he aquí el rey Joaquín. Este rey solamente reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Este fue llevado como prisionero a Babilonia, es decir, a tierra de mercaderes, en una ciudad de comerciantes. A pesar de que este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios, aún así puso atención a la amonestación, a las palabras de Jeremías, el profeta. Escuchó las profecías y los juicios que venían y puso atención, a pesar de que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Qué importante poder tener y considerar esto, de que no en vano nosotros venimos a la casa del Señor y venimos a escuchar palabra de Dios. No mirando al hermano o a la hermana que esté en este lugar. Nosotros venimos a escuchar palabra de Dios. Y como todo buen lector de la palabra del Señor, vamos a ser igual que los hermanos de Berea, que ellos llegaban a sus hogares y empezaban a escudriñar la escritura y empezaban a pesar las palabras que se hablaban de este lugar. Así tiene que ser la iglesia del Señor. Escuchar el mensaje de la palabra de Dios y escudriñar en ella si todo lo que se dijo está basado y está dentro de la doctrina que Dios estipuló a través de la palabra del Señor. Y sepa usted que todo consejo bueno que llega a nuestro oído a través de la palabra de Dios va a servir. En algún momento de nuestro diario vivir te va a servir, hermano y hermana querida, en el Señor. Porque cuando vienen días malos, ¿qué hacemos nosotros? Echamos mano a las palabras de Dios, a las promesas de Dios. Y en los momentos de alegría también echamos mano a la palabra de Dios, levantamos nuestras manos y damos gloria a Dios, porque Dios es bueno. Porque en todo tiempo su palabra es refrescante para nuestro espíritu, para nuestra alma, inclusive para nuestro mismo cuerpo. Sea bendito el nombre del Señor. Y más adelante vamos a ver la recompensa que tuvo este rey, a pesar que hizo lo malo, pero puso oído a la amonestación del profeta Jeremías. ¿Está entendiendo, hermana, que estoy predicando? Amén. Continúo entonces. La otra simiente de la tierra representa a Sedequías. Dice la Biblia que fue puesto en un buen campo y bueno para la sembrar. Fue plantado junto a aguas abundantes y brotó y se hizo una vid. Lamentablemente, arrojó sarmientos y mugrones. Cuando el hombre y la mujer se opone y resiste a la voluntad de Dios, trae consecuencias. Amén, Señor. Y esas consecuencias las tenemos que pagar aquí. Amén, Señor, bendito Dios.
Y es el cuidado que nosotros debemos de tener constantemente, de no resistir al Espíritu Santo, de no resistir a la palabra de Dios. Amén. Porque en algún momento de nuestro vivir va a venir del cielo. Bendito Dios. No quiero decir juicio, pero va a venir el momento crítico y difícil. No esperemos, hermanos y hermanas, vivir ese momento, porque realmente es difícil. Muchos han quedado tendidos en el camino y no han podido levantarse. Otros han caído en la locura, en la ceguera, y no han querido ya poder ver más de lo que Dios le tiene ofrecido. Y vamos a ver también las consecuencias de este rey por haberse resistido a la voluntad de Dios. Esto nos lleva a nuestra segunda observación. Un enigma dentro de una parábola. De este mismo capítulo 17 que hemos leído, desde el verso 9 hacia adelante, se descubre el enigma de esta parábola y su profecía. Todo lo que está sucediendo y lo que sucederá está bajo el control y la supervisión de los cielos. Aquí nada, hermano querido, sucede por casualidad. Todo ya está hecho y consumado en la misma eternidad de Dios. Todo lo que nosotros vamos a enfrentar el día de mañana ya está consumado en la eternidad de Dios. Lo que tú como yo estamos viviendo en este tiempo presente y en el futuro que vamos a vivir, para Dios es pasado. Y Él tiene el control de todas las cosas. Por eso hace bien ponerse al lado de Dios. Hace bien refugiarse bajo las alas de este Dios bueno y santo y justo, que nos ha llamado con llamamiento santo para que gocemos de estas bendiciones. La desobediencia y la rebeldía del reino de Israel lo llevó a ser presa y esclavo al grado de ser exterminado por completo. Para ese tiempo ya el reino del norte, las 10 tribus, había sido llevado cautivo completo. Y ahora lo que estamos viendo en esta segunda incursión del imperio babilónico hacia Judea, una gran parte de la población del reino del sur, Judea, estaba siendo llevado cautivo a una tierra totalmente desconocida para ellos, como lo señala el versículo 12 de este mismo capítulo. El versículo de este mismo capítulo. Se llevó a su rey, a Joaquín, a sus príncipes, a sus nobles y a sus hombres fuertes. Según los eruditos, según los historiadores, dicen de que en esta segunda incursión que hizo el rey de Babilonia, llevó consigo no tan solo al rey, sino que también se fue este mismo profeta que estamos leyendo, a Daniel y a sus amigos. Dejando en Jerusalén a un nuevo monarca, al tío de Joaquín, a Sedequías. Este, siendo amonestado y exhortado por el profeta Jeremías, escuchen bien, no quiso obedecer y no se sujetó al pacto hecho con el rey de Babilonia, más bien quiso hacer alianza con Egipto.
como nos detalla el versículo 15. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Es increíble lo que puede hacer un hombre cuando deja de mirar a Dios, cuando deja de servir a Dios. Qué triste es cuando el hombre deja de amar a Dios. Las consecuencias son gravísimas. La historia nos relata, mire la necedad, la locura del hombre. Cuando deja de mirar a Dios, cuando resiste a Dios, cuando no quiere ser amonestado por la palabra de Dios. La historia nos relata de que el faraón Necao mató a su padre, de este rey. Y aún así, este rey Sedequía quería hacer alianza con Egipto. Qué terrible, hermano. Dios nos ayude. Dios tenga de la iglesia del Señor misericordia. Hermanos y hermanas en el Señor, estamos viviendo los últimos días aquí en la tierra. Jesús viene pronto. Y podemos ver, hermano, a través de YouTube, a través de la internet, cómo iglesias han permitido que entre el mundo a la iglesia y se establezca. Y cómo a todo eso, aquellas personas que lideran, apoyan eso. Y no se dan cuenta de que están resistiendo al Espíritu Santo. Y no se dan cuenta que se están oponiendo a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos y hermanas en el Señor, cuide la doctrina que se le enseña en ese lugar. En otros lados se hacen muchas cosas que no son beneficiosas y que no son enseñadas por la palabra de Dios. Pero doy gracias al Señor que tienen buenos siervos en este lugar, buenos hermanos que predican y se ajustan a la palabra del Señor. Él fue entregado, hermanos, a la locura, a la insensatez, y su final es triste. Solamente espera al hombre y a la mujer que resiste a Dios expectación de juicio. Como dice el libro de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Todos conocemos el triste final de este rey Sedequía. Dice que fue llevado preso a Babilonia y en presencia vio morir a toda su familia. Le sacaron sus ojos y después lo degollaron. Y todo, hermano, por haber resistido a Dios, por no querer obedecer a la voz del siervo Jeremías, que constantemente estuvo llorando por las esquinas, predicando el mensaje de lo que venía, y aún con todo eso, ni el rey, ni tampoco el pueblo quiso volverse y humillarse y buscar a Dios. Y dice de que toda la tierra de Judea, todo Jerusalén y el templo fue consumido a fuego y convertido en un montón de escombros. Dios nos ayude, hermano. Amén. Sí, Dios nos ayude para que amemos la palabra de Dios,
para que la atesoremos constantemente, la palabra de Dios. Dios nos bendiga. Amén. Y Dios nos dé de su ayuda constantemente. Aquí miramos la recompensa de aquel que escucha la voz de Dios. Dice que el retoño que fue llevado a la ciudad de comerciante fue puesto en libertad. A los 37 años de su cautividad fue mudado y vestido con ropas reales. Y fue puesto por el rey sobre los tronos en Babilonia. Y todos los días de su vida en la mesa del rey, hermanos, estaba. Aleluya. Wow. Bendito Dios. Qué lindo es poder obedecer a la palabra de Dios. Porque siempre eso va a traer Amén. bendición. Eso va a traer, hermanos, para nosotros Dios. el beneficio Sí, Señor. que nosotros necesitamos en este tiempo. Amén. Aleluya, sea bendito el nombre del Señor. Amén. Según los historiadores, Joaquín es el último rey del linaje o de la línea davídica. Bueno, para ellos esto era un misterio, pues faltaba el eslabón en la línea de tiempo hacia el Mesías. Y eso nos lleva, hermanos, a observar la última observación. Y aquí vamos a descubrir a nuestro patito feo. Como dije al principio en este compartir, nosotros pasamos por alto los nombres de las genealogías. Una, porque realmente son nombres difíciles, nos cuesta pronunciar y a la vez también recordar. En los libros de Mateo, como de Lucas, tenemos la genealogía de Jesús y ahí encontramos a Zorobabel. Este nunca fue reconocido por el pueblo como rey, solo fue considerado como un príncipe más. Por eso he ahí que los historiadores no podían enganchar el eslabón para poder llegar a la línea de tiempo de Jesús. Zorobabel significa semilla de Babilonia o descendiente de Babilonia. Por eso él fue desechado por el pueblo y no fue aceptado como rey. Amén. Pero Dios tenía planes para el desechado. Dios. Él fue movido y llenado por el Espíritu Santo a ser pieza importante, hermano, importante en la reconstrucción del templo. Bendito Dios. Él dirigió al pueblo como gobernador, llevándolo a la búsqueda de Dios junto a Esdras, a Nehemías y a los profetas Ageo, Zacarías y a Josué, sumo sacerdote. Dirigió un gobierno teocrático. Además, fue elegido por el rey Darío como gobernador y líder. Qué grande es nuestro Dios. Amén. Qué lindo es cuando uno bajo sombra, hermanos, está sirviendo a Dios y pasa desapercibido. Muchas veces ni siquiera se nombra. Pero Dios lo tiene considerado. Amén. Y a su tiempo Dios lo levantará y lo honrará. Amén. Sea bendito el Señor. Todo lo que tú puedes hacer, hermanos, tras de bambalina, tras de las cortinas, aunque la iglesia no se dé cuenta, que tú estás orando por el hermano, por la hermana, y que tú te levantas de mañana, de madrugada, y estás buscando y estás orando por el hermano, por la hermana, para que Dios la fortalezca, para que la traiga nuevamente al camino. Nadie ve eso. Bendito Dios. Y nadie lo recompensa. Amén. Pero
Pero hay un Dios soberano en los cielos Amén. que todo lo ve Sí, Señor. y que Él responde Amén. y que Él bendice. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Gloria a Amén. Dios. El profeta Zacarías tuvo 8 visiones y entre una de ellas habla sobre la importancia del ministerio de Zorobabel. Hace oír estas palabras de parte de Dios a oídos de todos. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Esta cita usted la puede encontrar en Zacarías capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. Dios. Permiso. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria al Señor. Siempre pasa acá. La primera. Bendito Dios. Como les hice saber, hermano, él instauró un gobierno teocrático, un gobierno perfecto, según lo decretado por Dios. Bendito Dios. El gobierno teocrático es circundante. No es como los gobiernos comúnmente usted y yo conocemos. Dios es el centro, hermanos, y giran en su órbita el poder religioso, el poder jurídico y el poder militar. En otras palabras, Dios es el que está por sobre todos los poderes. Mi Dios. Y mientras el pueblo de Israel se sometió a este gobierno, siempre fue prosperado, Bendito Dios. siempre fue Así bendecido. es, Señor. Santo su nombre. Pero el día, hermanos, que dejaron de que Dios gobernase e instalaron reyes, vino la decadencia del pueblo de Israel. Por eso es importante, hermanos queridos, de que nosotros respetemos a nuestras autoridades aquí Bendito en la iglesia. Dios. Quizás a alguno no le gustará, Oh Rey de pero Gloria. Dios las puso. Señor. Si nada acontece debajo de este cielo por casualidad, Dios dirige las cosas Amén. y Dios sabe a quién poner Sí, Señor. y Dios sabe a quién levantar, Amén. porque Dios es sabio. Amén. Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Bendito Dios. Hermano, ¿tú me puedes acompañar con la guitarra? Para ya, estamos finalizando ya Oh Rey. este compartir. Bueno, para terminar, ¿se acuerdan de lo que les hablé acerca de esta profecía, la cual no se cumplió en su totalidad? Y en los días del profeta, no se cumplió en los días del profeta en su totalidad. El verso 22 del mismo capítulo 17 nos habla de un tercer retoño. Nos habla de este tercer retoño. Y por favor, permítame leer lo siguiente. Entonces respondió y me habló diciendo: así dice el Señor Dios, yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de su renuevo uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. Esta parábola, como dije, encierra un enigma y una profecía.
Mas todo esto se cumplió cuando el Dios eterno se encarnó, naciendo como un bebé allá en Belén. El primer mensaje que se presentó para presentar el Evangelio fue: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y convertidos. Y como todo reino, hermanos, proclamado, debe de tener o debe de haber un rey y también una gran inauguración. Bendito Dios. Me imagino que todos hemos leído el libro de los Hechos. El capítulo 1 voy a tomar como referencia y el versículo 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Déjenme explicarme esto. Yo sé que algunos de ustedes han ido a alguna obra, ya sea en la universidad, en el colegio o acá mismo. Para Navidad se hacen obras y se pone, ¿no es cierto?, delante de la iglesia un velo o una cortina, y todo lo que está sucediendo de ese lado de la cortina, estas personas no lo ven, y todo lo que se está haciendo aquí, usted tampoco lo puede ver. Ahora déjeme explicarle lo que aconteció ese día. Ese día caminó Jesús con sus discípulos, y mientras caminaba, ciertamente, creo yo, que le estuvo exhortando sobre su venida, que era necesario esperar en Samaria, era necesario esperar porque vendría sobre ellos un poder sobrenatural sobre su vida, y que iban a ser testigos en Samaria, en toda Judea y en todo el mundo. Y mientras dice que él caminaba, se apartó un poco de ellos, y dice que una nube lo levantó, subió hacia el cielo, y esa misma nube lo cubrió. Todos aquellos discípulos miraron ese acontecimiento, y la nube los cubrió a Jesús y no lo volvieron a ver. Pero mire aquí lo glorioso que es la palabra de Dios. Bendito Dios. Por eso esta palabra me maravilla, a mí me cautiva la palabra de Dios. Porque tiene, hermanos, misterios que Dios empieza a revelar, y uno dice: wow, qué maravillosa es la palabra de Dios. Bien, mi Dios. Muchos años atrás, Dios reveló a un siervo de Dios lo que sucedía detrás de las nubes, lo que sus discípulos no vieron porque la nube cubrió. Sí, Dios le reveló a un siervo de Dios lo que estaba sucediendo detrás de esas nubes. Permítame leer libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Aquí nos muestra y nos revela lo que sucede detrás de ese velo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Y quién es este hijo de hombre? Es Jesús. Y amén. Amén. Sí, Señor. Bendito Dios. Él venía en una nube del cielo. Oh, gloria. Y lo que vio Daniel fue como un hijo de hombre.
que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse a él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Dios. Aleluya. Bendito Dios. Todo lo que los discípulos no pudieron ver, un hombre hace muchos años atrás, Dios le mostró ese acontecimiento. Cuando Jesús fue elevado y desapareció en la nube, dice que detrás de la nube fue coronado, entronizado sobre los ángeles. Y su nombre es sobre todo nombre. Amén. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús es su nombre. Jesús es su nombre. Amén. No hay otro rey más grande, más sublime, más perfecto, más justo que Jesús. Amén. Y su reino, hermanos, no tiene fin. Amén. Y Él está sentado en el trono Aleluya. como el gran Rey de Reyes Señor. y como el gran Señor de Señores. Sea bendito el nombre del Señor. Pero aquí no termina todo, hermano. Todo reino necesita ser inaugurado. Las puertas del reino tienen que abrirse para que entre el hombre pobre, el hombre rico, el negro o el blanco. Para que todos aquellos que van a ser llamados con llamamiento santo, Señor mi Dios, puedan entrar por esas puertas. Amén, Señor Dios. Como le dijo como le dijo Jesús Bendito Dios. allá en el libro de Juan Santo Señor. a ese sacerdote. Alabado sea el Señor. Sea bendito el Señor. Alabado Señor. ¿Qué debo de hacer yo para ser salvo? Dios. Y Jesús le da la respuesta. Y él no entendió lo que Jesús le dijo. Como dijo, yo siendo viejo puedo entrar nuevamente en el reino, en el vientre de mi madre. Pero no le estaba hablando de aquello, sino del nuevo nacimiento. Así es, Señor. Y aquí hay algo interesante, Dios. que el nacido de nuevo puede ver el reino. Amén. Amén. Y el que es nacido en el Espíritu y en agua, no tan solo puede ver el reino, sino que puede entrar en él. Amén. Nosotros estamos dentro del reino. Amén. Aunque nos llamen loco, aunque nos digan anticuado, Gloria. ¿por qué vistes así? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué tu comportamiento es diferente? Dios. Porque nosotros estamos sujetos a una ley, Amén. a una perfecta ley, Amén. que nos llama a ser santo como nuestro Dios es santo. Amén. Señor. Y aunque la gente del mundo no lo entiende, Ya. pero hay un Dios del cielo que sí nos entiende y un día nos dará la recompensa. Amén. Y cuando estemos en su gloria, vamos a poder entender y decir, Gloria a su nombre. valió la pena. Valió la pena servir a Jesús. Amén. A los 50 días, Aleluya. Gloria a Dios. dice que del cielo bajó Alabado un viento recio que ingresó a la casa donde estaban estos 120, y ellos fueron todos bautizados y llenos del Espíritu Santo. Amén. Ese fue el día en que Dios inauguró y abrió las puertas de ese reino. Por eso usted y yo somos participantes de esta bendición tan grande. Amén. Póngase en pie. Vamos a orar delante de la presencia del Señor.
Oscar Neudus Tavashka Manue Mahazate Pokuestuje Jamenuandua Tafakuletencha Maduet Kushka. Mi alma te alaba.